Los peruanos somos emprendedores y siempre vamos adelante. Credinca y la Municipalidad Provincial de la Convención invitan a la conferencia magistral Cómo emprender tus sueños, con el laureado compositor Lucho Quequesana y la participación especial del economista Richard Webb Duarte, expresidente del Banco Central de Reserva. Tendré la oportunidad de hablarles sobre el potencial de la economía rural y Lucho Quequesana les brindará una charla llamada Cómo emprender sus sueños. Nos vemos. Este viernes 17 de julio a las 7 de la noche en la Casa de la Juventud, Teatro Municipal de Quillabamba. Ingreso libre, cupos limitados. Recoge tus pases en Credinca, Quirón Espinar número 133. Credinca, ahorro seguro, crédito oportuno. Te esperamos. Motivo de celebrar los 158 años de fundación de la provincia de la Convención. Esta noche tenemos un interesante programa en el que disfrutaremos de la experiencia de nuestros ponentes que brindarán su amplio conocimiento, así como sorpresas, sorteos que realizaremos durante y al final del evento. A continuación, las palabras del señor Samuel Torres González, gerente general de Credinca. Señoras y señores, muy buenas noches con todos ustedes. Estimado señor alcalde de la Municipalidad Provincial de la Convención, dignas autoridades, estimados clientes de Credinca y público asistente. Para Credinca es un honor haber sido invitados por la Municipalidad Provincial de la Convención y la Comufe para coorganizar este evento en el marco de las actividades oficiales por el 158 aniversario de esta querida provincia. En este sentido, agradecemos especialmente la deferencia de nuestro alcalde, señor Wilfredo Alagón Mora, y las gestiones de la Comufe para hacer de este evento una realidad. Credinca nació como una caja rural de ahorro y crédito en Quillabamba en el año 1994 y desde esta tierra impulsó su crecimiento trabajando de la mano con los emprendedores de la región. El camino ha sido largo y a partir de nuestro origen hemos logrado expandirnos a 10 regiones en nuestro querido Perú como una de las principales instituciones de microfinanzas. Y con mucho orgullo les decimos que ocupamos el primer lugar en Quillabamba. A su vez, nos complace anunciarles que muy pronto nos convertiremos en una empresa financiera, llegaremos a 12 regiones, contaremos con 80 oficinas y más de 1.200 colaboradores para atender a más de 85.000 clientes. Pronto seremos Financiera Credinca, ocupando a nivel nacional el cuarto lugar en colocaciones y el tercero en captaciones. Han pasado 21 años desde que iniciamos nuestra historia y que hoy compartimos con ustedes agradeciendo su confianza, para lo cual en este evento les presentaremos a 2 expositores de lujo. El prestigioso economista Dr. Richard Webb Duarte, expresidente del Banco Central de Reserva del Perú, y el laureado compositor peruano Luis Quequesana, quien está llevando nuestra música peruana a los lugares más insospechados del mundo. Esta noche ellos nos brindarán conferencias de talla mundial, como se merece esta linda zona de la Convención y Quillabamba. Con este evento, Credinca y la Municipalidad Provincial quieren brindar conocimiento sobre las potencialidades de la Convención y Quillabamba, así como motivar a sus ciudadanos para el aprovechamiento de estas oportunidades. Precisamente en concordancia con nuestra misión y enfoque en el crecimiento de las provincias, a cuyas comunidades emprendedoras acompañamos con ahorro seguro y crédito oportuno.
Daremos inicio con la conferencia del Dr. Richard Webb Duarte, quien es doctor en Economía por la Universidad de Harvard, máster en Economía y Geografía de la Universidad de St. Andrews, Reino Unido. El Dr. Webb ha sido presidente electorio del Banco Central de Reserva del Perú, asesor de la Superintendencia de Banca, Seguros y APP, consultor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, USAID y el Instituto Mundial para la Investigación y el Desarrollo Económico de las Naciones Unidas. Actualmente es miembro del directorio de Diviso Grupo Financiero S.A., vicepresidente de los directorios de Credinca y Financiera Nueva Visión y es un activo investigador de nuestra realidad y sus pueblos. El doctor Richard Webb está muy ansioso por venir a conocer estas tierras, pero ha tenido una intervención quirúrgica que le ha imposibilitado estar presencialmente con nosotros. Sin embargo, lo tendremos en forma virtual por medio de un video que le mostraremos a continuación. Les transmito sus palabras. No podré viajar a Quillabamba, me muero de pena y vergüenza por el problema médico que no me permitirá estar presente, pero sí de corazón y que me comprometo a ir más adelante. Con ustedes, el doctor Richard Webb. Muy buenas noches. Saludo a todos ustedes por la celebración de los 158 años de la fundación de la provincia. Saludo en particular al señor alcalde Wilfredo Alagón y a las demás autoridades aquí presentes. Saludo a este magnífico público asistente y estoy aquí para conversar brevemente acerca de la extraordinariamente dinámica de la provincia de la Convención. Pero antes debo expresar mi lamento por no poder estar con ustedes ahí en Quillabamba esta noche. Acepté el compromiso y estaba con mucho ánimo para participar esta noche, pero intervino un problema de salud totalmente inesperado que me ha impedido el viaje. Como ya le expresé al señor alcalde esta tarde, sin falta voy a cumplir el compromiso de visitar y de participar de cualquier forma para conocer y ojalá si pudiera ayudar de alguna forma el desarrollo, el progreso de su provincia. Me fascina conocer la convención, nunca he estado en muchos lugares del Perú y por una que otra razón nunca había llegado a Quillabamba y nunca he llegado. Ahora, gracias a esta interrupción que me llegó. Pero aparte de mi fascinación por conocer, nosotros en Credinca nos interesa acompañar el progreso de su provincia y voy a cumplir con ese compromiso anterior. El tema sobre el cual pudiera ofrecer algunas referencias y que me parece que es el tema central del progreso de la región es el del desarrollo rural. La Convención es una provincia altamente rural todavía, casi 70% de su población, mucho más alto que la mayoría del país. Y dentro de lo rural, claro, obviamente la base de la vida económica de la provincia es la agricultura.
para mí no estoy en capacidad de conversar directamente sobre posibilidades y problemas de la Convención en el aspecto agropecuario y rural en general. Usted la conoce mejor que yo, con toda seguridad. Pero quizás sí podría aportar un conocimiento más general del desarrollo rural en el país. Esto lo puedo hacer porque desde hace varios años he estado dedicado y de eso ha salido ya un libro recientemente publicado, pero además continúo con este esfuerzo para entender las posibilidades de progreso rural y también obviamente los obstáculos. En general, quiero adelantar que tengo una actitud relativamente optimista en cuanto al margen y la posibilidad que existe para el desarrollo rural. Y para contribuir a eso puedo ofrecer tanto algo de lo que he visto en el desarrollo del Perú rural en general, pero también algunos datos que no son tan conocidos sobre la provincia de la Convención. Recientemente, como mencioné, publiqué un estudio sobre el desarrollo rural del país y que se resumió en el libro que están viendo. Ahora, la clave para entender el desarrollo rural, en mi concepto, y esa es una conclusión que he sacado de ese examen, porque no era mi idea inicial y tampoco creo que ha sido la idea de gran parte de los economistas, sociólogos, antropólogos que han venido estudiando la posibilidad del desarrollo rural. Pero esa conclusión para mí es que en el centro de cualquier posible desarrollo rural está la conexión, principalmente por caminos, pero también ahora por teléfono e internet, y la misma red de electricidad y otras formas de conexión, en el sentido de que más y más nos vamos volviendo y debemos ir volviéndonos más y más un país. Entonces, este concepto de la conexión estuvo en el centro del estudio que mencioné, que publiqué en ese libro, y que se centró sobre todo en lo que había pasado en el país en los últimos 20 años en cuanto a la vialidad. Ha habido una explosión de vialidad, una multiplicación de los kilómetros de caminos, pero además de la mejora en el mantenimiento de los caminos. Es toda una historia de cómo se dio esto. Sin embargo, creo que ya pocos discrepan con que se dio. Es algo, casi una revolución, diría, en el país en cuanto a la posibilidad que ahora tenemos los peruanos de movernos dentro del país y mover mercadería y mover personas a través de la red de caminos que se ha multiplicado. Pero además, encima de eso, tenemos la conexión que ha venido por la generalización del acceso al celular y crecientemente al internet. Entonces, para empezar a entender algunos de los efectos de toda esa conexión, es que el estudio anterior que mencioné, mirando al sector rural de todo el Perú, descubrió lo siguiente, y esto se hizo en base a un trabajo estadístico que hicimos en mi centro de investigación, que
de la Universidad San Martín de Porres, donde entrevistamos a alcaldes en más de 200 de los distritos más pobres y más alejados del Perú. Y resultaron algunos datos muy impactantes. Uno es que, la base fue tratar de entender si había habido mejora en la vialidad, o sea, una mejora en los caminos que les permitía moverse dentro de su distrito con más facilidad. Y medimos el tiempo de viaje del distrito a la capital de la provincia. Y en promedio en todo el país ha habido una reducción del orden de 30 o más por ciento. Entonces, hay una tremenda reducción por efecto de la mayor construcción de caminos. ¿Qué efectos podrían haberse dado de esto? Entonces, para tener una primera idea, miramos en los mismos distritos a través de la misma encuesta cómo había variado el jornal, el pago diario por el trabajador diario. En promedio, en 10 años, descubrimos que el jornal había mejorado en casi siempre, el 96%, casi se había duplicado. Esta es una tasa de aumento muchísimo más alta que la que se ha venido dando en salarios incluso en Lima. Y esto, como dije al principio, aquí estamos riendo a más de 200 de los distritos más pobres del país. En todos se notó un aumento de los jornales. Hay más demanda de obra, más oportunidades de trabajo. Ahora que uno se mueve con más facilidad, eso está permitiendo que la gente aproveche oportunidades de trabajo que antes no tenían, pero además hay más demanda de trabajo y el resultado ha sido este tremendo aumento en el jornal. Y eso se traduce directamente en el nivel de vida de la población más pobre del país. Otro dato que exploramos a través de esa entrevista fue el precio de la tierra agrícola. Nuevamente repito, los 200 distritos más pobres, perdidos, aislados del país. Descubrimos que en los últimos 10 años se habían aumentado extraordinariamente los precios de la tierra. En promedio, 157% en esos distritos en 10 años. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué aumenta el precio de la tierra? La única explicación plausible, me parece que es que la tierra está produciendo más y se está necesitando, entonces hay más demanda de tierra porque se está volviendo un mejor negocio. También preguntamos sobre el precio de las casas en los pueblitos, en las capitales de los distritos, y se habían triplicado. El precio de las casas en promedio habían subido 3 veces. Y uno se pregunta, ¿y por qué la gente, qué demanda hay para ir y vivir en un pueblito que ha estado ahí cientos de años? ¿Y quién quería vivir ahí? Quizás vivió ahí un funcionario público y otro, pero ¿por qué ahora de repente en los últimos 10 años se da este tremendo aumento? Bueno, puedo sugerir con explicaciones y como he hecho en el libro, pero yo sí las relaciono estrechamente al tema de la conexión. La posibilidad ahora de moverse está haciendo que mucho campesino está trasladando su hogar o uno de sus hogares a los pueblos. Pero además hay un ingreso muy grande de técnicos y funcionarios a los pueblitos por el aumento
en la burocracia de los gobiernos locales y la tecnocracia que también ha venido en muchos programas del gobierno y privados, etc. En general, entonces, hay un boom. Todo eso no se daría, estoy seguro, si no fuera que es posible ahora moverse, llegar de las capitales o de las capitales de provincia con mucha más facilidad, mucho menos tiempo, mucha más comodidad a estos centros poblados. Para tener una idea más completa de qué está pasando a nivel del Perú rural, o sea, de todas las zonas rurales del país, además del libro que mencioné, podría mencionar algunos de los datos más que para mí fueron sorprendentes que salieron de ese estudio. Uno es que el valor de la producción agrícola en el país durante unos 20 años ha venido creciendo a más de 4%. Esa es una tasa extraordinaria a nivel mundial. Creo que prácticamente no se cree. Se sigue hablando de la agricultura como un sector retrasado, sin dinamismo, un lastre para el país, pura pobreza, y que hay 1000 dificultades para surgir. Una de ellas siendo el minifundio, porque los fundos ahora se ha visto en el nuevo censo agropecuario que el tamaño promedio de las unidades agropecuarias se ha reducido entre los dos últimos censos. Pero además de una serie de otros problemas. Y sin embargo, a pesar de todas esas dificultades y imposibilidades, el valor de la producción agrícola ha venido creciendo a más de 4% durante 20 años, que es casi una revolución. No se ha dado antes en la historia peruana, que durante un periodo tan largo, y además no solo en una provincia, una región, sino en general en las áreas rurales del país, se tenga un crecimiento tan extraordinario. ¿Qué está pasando? Pero antes de examinar qué más, veamos que no es solo el valor de la producción lo importante, es la base. El valor de la producción rural, agrícola sobre todo, es la base del bienestar de cualquier región rural. Pero además de la producción agrícola, lo que estamos viendo ahora es que en los últimos 10, 20, 30, 40 años hay una tendencia creciente al desarrollo de actividades no estrictamente agrícolas. Y ese desarrollo ha venido más rápido que la agricultura. Y eso hace que el ingreso de las familias ha venido creciendo más rápido que su producción agrícola. Entonces ahora tenemos, según las cifras de las encuestas anuales ya de hace más de 10 años del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, el ingreso promedio de las familias del campo ha crecido en 7% durante los últimos 10, 15 años. Esa es una tasa absolutamente extraordinaria. Es más que como decía, que la producción agrícola, debido a que la actividad no agrícola, llámese comercio y transporte principalmente, pero también otros servicios y también algo de manufactura, aunque eso es muy pequeño. Pero en suma, lo que uno tiene es que el ingreso total de la familia rural en promedio ha venido creciendo a un promedio de 7%. Como decía, mucho de eso viene de la actividad no agrícola, porque lo que uno está viendo es que la agricultura en el país se está volviendo más y más vinculada al mercado.
El agricultor que se dedica a producir y simplemente comer lo que produce, no necesita casi del comercio ni del transporte, porque vende muy poco afuera y compra muy poco. Pero conforme la agricultura se va volviendo más y más orientada al mercado, entonces es integral a ese proceso que crezca el comercio y el transporte, porque esa producción que no es consumida en la chacra tiene que ser llevada a otros lados. Y tiene que haber personas que saben hacer eso y económicamente y bien, tanto el transporte como el comercio. Entonces, eso crece incluso más rápido que la agricultura, porque la parte que está saliendo crece más rápido que la producción total. Entonces, eso es un mecanismo dinámico que está haciendo que el ingreso rural ha estado tan boyante en los últimos años. Está muy vinculado a la conexión que mencioné antes, que está haciendo posible que el agricultor ahora mande afuera una parte tan grande de su producción. Otro elemento que ha estado jugando acá es el tremendo crecimiento del gasto del Estado en los distritos y las provincias. Ahora vamos a ver algunos números sobre eso. Y pasemos más bien a mirar más de cerca algunos números sobre la misma provincia de la Convención, ya con este panorama que tenemos del desarrollo rural en el Perú. ¿Qué está pasando en la Convención? Aquí no estoy tan informado. Lamentablemente hay una falta de estadística a nivel de las provincias. Ni siquiera es posible saber el valor de la producción año a año. Pero sí podemos saber algunas cosas. Por ejemplo, algunos productos claves como el café y el cacao, que a la que se destina más de la mitad de la superficie agrícola de la provincia de la Convención, donde uno ve tremendos aumentos en la producción en los últimos 15, 18 años más o menos. Y además aumentos en el caso del café en el rendimiento por hectárea. El resultado es que el valor de la producción ha subido mucho más. Para entender qué está pasando, qué está detrás de este extraordinario desarrollo de la agricultura a nivel del país y también en la Convención, además del aspecto de la conexión al que me he referido, creo que lo esencial es entender cómo está mejorando la tecnología del cultivo mismo, o sea, de la actividad misma agropecuaria. Y entonces para eso ha sido muy difícil tener información en general en el país referida a distritos y provincias, e incluso regiones, sino algunas ideas muy generales del consumo de fertilizante a nivel nacional, cosas del estilo. Pero ahora, gracias al censo agropecuario que se acaba de realizar en el 2012, podemos mirar en detalle a nivel de distritos mismos y hasta dentro de los distritos, cuáles son las prácticas de gestión agropecuaria que son determinantes al final para los rendimientos y la productividad. Entonces, acabamos de hacer en nuestro centro de estudios un análisis de esos datos y hemos mirado para efectos de esta presentación el caso específico de la Convención. Y ahí encontramos lo siguiente: hemos hecho una relación de buenas prácticas agropecuarias y hemos medido a nivel
general en el país. El número de buenas prácticas agropecuarias que se aplicaban en el año 94, que fue el censo anterior, y en el año 2012, que ha sido el último censo. Y en el Perú en general ha habido un aumento de 44% en la aplicación de distintas prácticas específicas, que ahora voy a mencionar algunas. En otras áreas, si no miramos todo el Perú, sino simplemente áreas de la selva, es casi lo mismo, 50% del aumento. Pero en la convención ha sido 246%. O sea, la convención destaca en cuanto a la rapidez del avance tecnológico que se está dando al nivel de las chacras. Y si miramos más en detalle qué es lo que está pasando, aquí hay una lista, una relación de distintas prácticas, por ejemplo. Y esto se refiere al porcentaje de mejora que se ha dado en la convención en estas distintas prácticas. El aumento más fuerte fue en la utilización de alimentos balanceados por la ganadería. 32% de aumento en el uso de alimentos balanceados en esos 18 años. Otro dato que refleja, no directamente, pero indirectamente refleja sobre la capacidad tecnológica, es el haber recibido asistencia técnica. Y en el caso de la provincia ha habido una mejora de 19% en el número de agricultores que recibían, y el porcentaje promedio es muy alto. Otra mejora considerable ha sido en la compra de molinos para granos a nivel de las chacras. También las dosificaciones del ganado han mejorado bastante, etc. Entonces hay una serie de prácticas así que uno puede estudiar en más detalle, y no es el momento para entrar en mucho detalle, pero que deberían ser motivo de mucha más atención, como para enfilar mejor toda la actividad de los entes públicos, pero también privados, que tratan de contribuir al desarrollo de la actividad agrícola. Luego, otro aspecto de todo esto es el gasto que hacen los gobiernos locales, que ha tenido un aumento extraordinario en todo el país. En los últimos 7 años ha crecido en 18% el presupuesto ejecutado. No es el presupuesto, sino el ejecutado. Ha crecido 18% al año en todo el Perú, en todos los gobiernos locales, pero en la convención ha sido casi el doble, 30%. Entonces aquí se está gastando en obras y servicios que muchos de ellos son especialmente productivos. Y para tener una idea de la situación de la convención a nivel nacional en cuanto al gasto municipal, el promedio de gasto de los municipios de la convención, 7.200 y pico soles, es como 9 veces más que el promedio para todo el país, que solo 800 soles. Entonces aquí han existido los recursos y de hecho ha habido un tremendo gasto adicional, y se han venido ejecutando muchas obras. Entonces estos son algunos de los elementos que podrían tenerse en la cabeza cuando uno trata de ver qué está pasando, de dónde está viniendo este dinamismo que estamos viendo en el Perú rural, incluyendo en la convención, y específicamente qué son los elementos más particulares que pueden contribuir. Quisiera mencionar un dato, por ejemplo, ahora recordando que nosotros somos Credinca y que venimos aquí a aportar crédito, que el porcentaje
el aumento fue solo de 7% y el nivel no es muy alto. Entonces todavía aquí la falta de crédito es evidentemente uno de los grandes obstáculos a la inversión, porque todas las inversiones o todas las mejoras tecnológicas requieren inversiones. Entonces han sido financiados mayormente por los mismos agricultores, pero el avance sería más rápido si pudieran contar con algo adicional de crédito. Y entonces para eso estamos nosotros. Muy buenas noches. Interpretada incluso por los propios habitantes de cada uno de estos lugares. Una de las personas culpables de este efecto y de que el mundo comparta hoy nuestra tradición musical es Luis Quequesana Jaimes, músico y compositor laureado por la UNESCO, embajador de la marca Perú, finalista de la World Culture Open en Corea, laureado por el Consejo de Artes de Quebec en Canadá y por Music Multi Montreal, conferencista en la cumbre PYME APEC 2014 y que actualmente dirige el proyecto musical Sonidos Vivos. Con ustedes, el señor Luis Quequesana Jaimes. Hola. Esa es mi introducción. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Medio dormidos, creo, ¿ah? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ahora sí, pues completamente distinto. Bueno, gracias por la invitación. Estoy feliz porque es la primera vez que estoy aquí en Quillabamba. He llegado hoy día, tempranito. Ese viaje de Cusco hasta aquí es maravilloso y en las pocas horas que he podido estar aquí, lo único que tengo que decirles es felicitaciones porque tienen una ciudad hermosa y en muchos sentidos el clima es increíble, la gente es súper amable. Felicitaciones por ese teatro también, ¿ah? Tienen de verdad, qué tan suerte. Es un teatro súper lindo. Espero que sirva como plataforma para mostrar lo que quiere decir la gente aquí en Quillabamba, también aquí en música, en teatro, en danza, en todo lo que se pueda. Pero bueno, mi nombre es Lucho Quequesana. Cuando dijeron Luis, desde que tengo uso de razón y desde que mi mamá me decía Luchito, el Luis como que nada, como que el Lucho se me ha quedado en la cabeza, y entonces yo soy Lucho Quequesana, soy músico, soy compositor, de pronto estoy inmerso en un romance apasionado y eterno con la música, del cual no puedo ni me quiero desprender. Sin embargo, estoy parado aquí frente a ustedes por una razón que voy a contarla a continuación. Y son los puntos de quiebre que tenemos en la vida. Seguramente ha habido algún punto de quiebre en sus vidas para que de pronto ustedes estén sentados aquí a punto de escucharme. Y esos puntos de quiebre empezaron a mí cuando yo tenía 11 años. Es decir, yo soy músico, mi vida es la música, pero yo hasta los 11 años no tocaba ni la puerta. No tocaba. Ni siquiera me abría porque la tocaba tan mal que nadie me abría. No tocaba nada, pero absolutamente nada. Y encima de eso, yo pensaba que no podía tocar. A mí de chiquito me metieron a esas clases de flauta dulce que te meten así de chiquito en las vacaciones, ¿no es cierto? Y me pusieron con una profesora que me enseñó pues a tocar el borreguito cantor, esas canciones de flauta dulce, pero la profesora era tan mala, que nunca no me salió ni una. Entonces yo dije, para mí la música no es,
Y como que siempre viví alejado de la música hasta que a los 11 años sucedió algo. Mi hermano mayor Alfredo sufre de asma, porque en Lima el clima es muy húmedo. Entonces ya estaba súper mal y un día el doctor le dice a mi mamá que teníamos que salir de Lima como sea. O sea, le dice a mi mamá, señora, usted tiene que sacar a su hijo de Lima como sea, porque si no, se nos va. Entonces, a ver, levanta la mano, ¿cuántas mamás hay aquí? Levanta la mano. Epa, muy bien. Entonces, si el doctor viene y les dice, señora, usted tiene que sacar a su hijo ya, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hace? Ni lo piensa. Entonces, mamá agarró y dijo, bueno, muchas gracias, hasta luego, doctor. Entró, empezó a llenar de baúles, de cajas y todo, y dentro de una de esas cajas agarra y mete a mí, a mi hermano y a mi hermana y dice, nos vamos de Lima. Entonces dije, pero, o sea, yo decía, pero ¿por qué pues me van a sacar pues de mi barrio, ¿no? De mis amigos, del colegio? Y yo decía, pero ¿por qué yo, si el enfermo es mi hermano, que se vaya él? Y yo decía, pero no, pero es que mi mamá, ¿qué le vas a discutir a tu mamá en esa época? Sube nomás al bus. Entonces, a los 11 años, agarramos y con mi familia nos mudamos. Pero ¿qué cosa era lo que pasaba? Que yo, de verdad, me sentía como que me estaban arrancando del sitio donde yo estaba tranquilo, estaba contento jugando con mi barrio, con mis patas, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza todo. Entonces, mi mamá dice, nos subimos al bus y a los 11 años nos mudamos con toda mi familia a Huancayo. ¿Ok? Era la primera vez que yo iba a Huancayo, era la primera vez en mi vida que yo a mis 11 años, como pasa lamentablemente en Lima, yo sí lo tengo que decir, como limeño, lo tengo que decir, tengo que criticar ahí, a mis 11 años era la primera vez que yo me daba cuenta que Lima no era el Perú. Y descubría, y empezaba a descubrir mi país a través, primero, de Huancayo. Entonces, 11 años, sacan a este chibolo de su barrio y se lo llevan a Huancayo, a regañadientes y lo que sea, pero nada, llegamos ahí. Cuando llegamos a Huancayo, ¿qué cosa es lo que pasaba? Completamente, el soroche, la altura, ¿no? Completamente distinto. No conocía a nadie. Para colmo era el nuevo del colegio, ¿no es cierto? Esa que llegas y todos te miran, no sé qué. Me bulleaba por ser limeño. Todo mal, todo mal. La cuestión es que ahí es donde arranca mi punto de quiebre. Entonces, para contárselos así mucho más bacán, se los voy a contar como si fuese una historia y les voy a presentar a los personajes de esta historia. Entonces, bajamos un poquito, ¿lee? ¿Se ve? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta historia, el origen de esta historia empieza con un personaje principal. Y el personaje principal de esta historia, que se los voy a presentar así con todo el amor del mundo y todo el cariño del mundo, es mi mamá. Entonces, mi mamá agarra a este chiquito, ni le pregunta, lo sube un bus con todos sus hermanos y nos vamos a vivir a Huancayo. Como les digo, llego a Huancayo y acá viene una cosa que es bien bacana. A diferencia de mi colegio en Lima, que cuando sonaba el timbre del recreo, todos los chicos salían a jugar fútbol y a jugar partido y la pelota y se peleaban por el arco y no sé cuántos. En mi colegio en Huancayo, los chicos salían y todos tocaban la zampoña. Y eso a mí me parecía raro al comienzo. O sea, tienen que ponerse en la cabeza del chiquito, o sea. Entonces tú decías, pero ¿y la pelota dónde está? Y todo el mundo zampoñando, ¿no? Ahora, yo decía, si yo, que soy una bestia para la música, encima todos tocan, ya fui, pues, ¿no? Porque ya perdí, no me voy a poder integrar porque toco mal y qué sé yo. Entonces pasaban las semanas y yo me estaba hongueando en el salón, no salía para nada, y los chicos tocaban en el recreo. Pero, ¿qué pasó? Que en el salón, cuando uno estaba en el colegio, siempre hay un bueno, ¿sí o no? Un pata bueno, ¿no? Que se lleva bien con todos. ¿Sí hay o no hay? Entonces, este pata me habrá visto pues que me están saliendo raíces en la carpeta, en el recreo, y me dice, oye, Lucho, ¿por qué no vienes a tocar con nosotros? Entonces yo digo, bueno, no, que no sé qué, que me da rocha, además yo no toco nada.
no, pero ¿por qué no vienes? Me insistió tanto que fui. Ahora, claro, fui nervioso pues porque todos estaban ahí esperando a ver cómo hacía Roche, ¿no? Llego, me da la zampoña y me dice, mira, pero esto es muy fácil. Tienes que tocar 5 notas, estas 5 notas. Me señala las 5 notas que tengo que tocar y de pronto yo toco esas 5 notas y yo no sé si toqué bien, si toqué mal, no sé. Pero la cuestión era que era la primera vez en mi vida que sentía que yo estaba haciendo una melodía con mis labios. O sea, que yo podía crear una melodía con un instrumento. Entonces era el Big Bang del universo y a partir de ahí todos los recreos empezamos a tocar con mis amigos. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Porque yo me vacilaba y mis amigos también. Entonces pasaban los días y yo ya estaba feliz. Además que una de las cosas lindas que tiene la Sierra de nuestro Perú es que es extremadamente rica en folclore y eso ustedes lo saben súper bien. Entonces, claro, no solamente era tocar con mis amigos, sino que el fin de semana era la fiesta aquí, la fiesta acá y por las calles era el Santiago y el Guaylas y las bandas, una maravilla. Entonces yo era el hombre más feliz del mundo. De pronto, yo me convierto así en un huancaíno adoptado ya junto con mi hermano Alfredo y los dos empezamos a enamorarnos de la música en general, gracias a todo lo que se respiraba ahí en Huancayo. Hasta que pasa un tiempo y de pronto estábamos cenando en mi casa, en Huancayo, y mi mamá agarra como que nos mira y me dice, mira, tu hermano ya no tose, ya está sequito, ya está todo bien, así que nos regresamos a Lima. Y yo decía, no puede ser, ¿por qué la vida me trata así? Y decía, no, pero acá soy feliz, tengo amigos, toco todo el día. Para mí Huancayo a esa edad se había convertido en mi Disneyland. Era feliz, ¿ok? Pero nada, ¿qué le vas a discutir a tu mamá? Sube nomás al salón y nos regresamos a Lima. ¿Ok? Una vez más me arrancaron del sitio donde yo me sentía completamente cómodo y regreso a Lima. ¿Y qué pasó? Que cuando regreso a Lima, esto es bien loco, pero cuando regreso a Lima, regreso al colegio donde había estado toda mi vida, con mis patas de infancia, todo eso. Era algo común para mí, entre comillas. Pero ¿qué pasaba? Que cuando estaba en mi colegio de Lima, sonaba el timbre del recreo y cuando sonaba el timbre del recreo todos salían corriendo a partido y yo me quedé solito con mi salón con mis zampoñas hongueándome. Y nadie me daba bola. Y decía, pero pucha, ¿y ahora cómo hago? Porque yo no quiero dejar esto, yo no quiero... esto que he podido descubrir, no lo quiero dejar. Entonces, se me ocurrió algo. Dije, a ver, si es que yo, que pensaba que era una bestia para la música, que no tenía mucho contacto con la música de mi país, de pronto me he enamorado del folclore y me he enamorado de estos instrumentos, entonces cualquiera se puede enamorar. Entonces ahí arranqué a convencer a mis patas del colegio de Lima, así como me convencieron mis amigos en Huancayo. Entonces a mi pata del Foco que se sentaba al costado, le digo, oye Foco, mira, ¿por qué no pruebas esto? Que mira, la zampoña, no sé qué, nada, que zampoña, que no sé qué. No, pero solamente tienes que probar, nada más. Bueno, lo convenzo, el Foco toca sus 5 notas, le encantó, y ahí pasé a mi pata del Chato Teo que se sentaba atrás, en la carpeta atrás, y yo iba a tocar charango, el Chato tocaba guitarra, mi hermano también, y no sé cuántos, y ahí armo mi primer grupo folclórico en el colegio que se llamaba Cunturhuasi, que es más o menos en esta época, ya. Con la antigüedad de la foto ya más o menos aquí calculen, ¿no? La foto está que se cae a pedazos. Este que está aquí es mi pata del Foco, mi pataza. El de la guitarra es mi hermano. Esta piltrafa que está aquí con el charango soy yo. Y aquí está Juan Luis y Víctor tocando la zampoña. Entonces era un monstruo, ¿por qué? Porque de pronto la música, éramos amigos, pero al mismo tiempo la música como que nos integraba más. Entonces aprovechábamos para tocar donde sea y cuando sea, ¿no es cierto? La clásica, día de la madre, día del campesino, cumpleaños del director, desalojo del colegio, lo que quieran, pero tocábamos. Entonces yo, ¿ya qué más
quería, pues no, era feliz. Hasta que, y ya tocaba más o menos bien, yo empecé a componer como a los 13 años más o menos, y de pronto llega quinto de media, ¿no? Entonces llega quinto de media, y ahí viene pues el viaje de promoción, ¿no? La graduación, estás con tus patas despidiéndote, todos llorando, ¿no? Abrazados, diciendo sí, nos vamos a ver todos los años, mentira. Esa es la clásica en quinto de media, ¿no? Sí, todos los años tenemos que ver, hasta ahorita. Entonces, acaba y llega el momento decisivo para mí. Voy a donde mis papás. Para esto ya, las semanas anteriores yo estaba, pero con la gotita esa de sudor de los nervios. Voy, tomo fuerzas, me paro frente a mis papás con la libreta en la mano y digo, bueno, papá, mamá, acá está, mi un jalao, soy buen alumno, buen hijo, buen hermano, buen ciudadano. Todos para darme fuerza. Así que yo he decidido ser músico. Entonces, a ver, aquí alguien la tenía que pasar. Cuando yo pronuncio la palabra músico, ni siquiera terminé de pronunciarla. Me quedé en musi. ¿Ok? Cuando digo musi, ¿ok? De pronto mi mamá sale con imposible. Músico, estás loco. Y arrancó toda la lista que ustedes ya haber escuchado, ¿no? Te vas a morir de hambre y no sé qué, que aquí a alguno le debe haber pasado. ¿Alguien le ha pasado? A ver, levante la mano, de verdad, sin roche, ¿ah? Sin miedo, sin miedo. Ahí arriba, muy bien, a ver, muy bien. ¿Ha pasado o no ha pasado? Sí, pues, así es. Ahí también. Ah, ya. Aparece uno y a todos pierden. Ahora todos son músicos. Ya. Bueno, la cuestión es que está loco, pero es que yo la música y no sé qué, y descubierto. Aquí músico, señor. Usted entra a la universidad. A ver, esta sí la han escuchado de otra manera, ¿sabes? Entra a la universidad, acaba su carrera y ahí hace lo que quiere. Ese es un clásico, ¿sí o no? Deberíamos tener tatuado eso así desde nacimiento. Entonces, y aparte yo acabé el colegio a los 15, ¿qué le iba a discutir a mi mamá? Así que entré a la universidad, pero yo seguía tocando con mi grupo y con mi grupo ya empezamos a tocar mucho más. De pronto, dentro del circuito de folclore, ya empezamos a sonar mucho mejor, ya dábamos conciertos, invitaban a festivales, monstruos. Ahí estamos un poquito más grandes. Eso es hace más o menos unos 15 kilos atrás. Está en la universidad todavía. Hasta que todo era felicidad. Yo decía, ya la felicidad volvió a mi vida. Todo está en orden, la armonía del universo y todos esos rollos. Hasta que un día, que justamente en esta foto, con mis amigos del grupo, nos juntamos en un parque y de pronto yo ya les veía caras raras ya. Entonces yo decía, pucha, algo está pasando. Nos juntamos en el parque y era como que ahí había algo y arrancaron, pues, ¿no? Mira, Lucho, yo ya terminé ingeniería de sistemas, el otro, yo ya terminé electrónica, o sea, porque todos estábamos terminando la universidad, pues, ¿no? El otro, este es buenaza. Yo ya terminé bibliotecología. Cuando el bibliotecólogo me dice eso, ya fue, pues, ¿no? Es así. Así que yo me quiero dedicar a mi carrera, así que hasta aquí llegó el grupo. Y decía, no puede ser, ¿por qué la vida me trata así si estaba tan bien otra vez? Así que ese mismo día se disolvió el grupo, obviamente yo entré en una depresión criminal. Y yo decía, ¿y ahora qué cosa es lo que hago? A ver, si ya toda la música estaba adentro y yo lo que quería era ser músico, y yo, bueno, me voy a mandar. Así que empecé una carrera más o menos como solista, no sé cómo llamarlo, y tomé esa decisión. Y así que empecé a
hacer conciertos como instrumentista, tocaba varios instrumentos y hace muchos años grabo este disco que se llama Kuntur, que es más o menos, será más o menos 16 años que lo grabé. Y ahora, en este disco Kuntur, en su primera versión, yo grabé todos los instrumentos en el disco. Y es muy gracioso, ¿no? Porque como grabo todos los instrumentos en el disco, entonces viene la prensa y dice, sí, que sana, 25 instrumentos, y 4. Y en realidad no era así. O sea, yo grabé todos los instrumentos no porque quería grabar todos los instrumentos, sino que no tenía grupo, no tenía amigos, no tenía nada. Entonces decía, nada, ya me lo voy a grabar nomás, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Pero lo grabo, el disco sonaba monstruo y todo, pero yo decía, acá falta algo, aquí falta algo que es justamente lo que Huancayo me ha enseñado, el hecho de que la música la he aprendido compartiendo con mis amigos. Entonces, acá les voy a pedir que regresemos al chibolo de 11 años en Huancayo, ¿ya? Retrocedemos en el tiempo. Y cuando a mí me pasó eso de que de pronto yo aprendí a tocar y descubro que sí podía, yo decía, ok, si yo puedo, cualquiera puede. Si es que yo me enamoraba de la música de mi país, los peruanos obviamente que nos podemos enamorar, pero cualquier músico de cualquier parte del mundo puede enamorarse de la música peruana y la puede aprender. Entonces esa idea a mí me acompañó todo el tiempo en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, es una idea muy bonita, muy romántica, no sé cuántos, pero ¿cómo la hacemos? Yo decía, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo hacer para que culturas de distintas partes del mundo, que en algunos casos ni siquiera saben dónde queda Perú, se enamoren de la música peruana? ¿Y cómo puedo hacer este proyecto si no tengo un sol en el bolsillo para mis jazz? Entonces, ahí es donde aparecen y se buscan las oportunidades. De pronto, un día me llega un mail, un correo, y me habla de las becas para artistas de UNESCO. ¿Esto qué cosa es? UNESCO, una vez al año, escoge un compositor entre todos los compositores del mundo, ¿ya? Y le financia un proyecto. Entonces yo decía, a ver, tengo un proyecto, por un lado un proyecto medio surrealista, pues no, África, Asia y no sé qué, nos mandamos el Perú, todo romántico, no sé qué, y que suena pues imposible, ¿no? Y por el otro lado tenía a esta opción de la beca UNESCO, que era una en el mundo. Entonces yo decía, bueno, si tengo estas dos opciones que parecen imposibles, ¿qué cosa es lo que me queda? Mandarme nomás, pues, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que puedo perder? Nada, así que empecé a elaborar el proyecto, que era una especie de tesis. Voy a ir a FedEx para mandarlo a la UNESCO. Llego, pum, lo mando. Y de pronto dije, bueno, ahí está, vamos a ver qué cosa es lo que pasa. Entonces yo ya seguía tocando, porque yo ya tocaba para poder vivir, hasta que después de unos meses llegó el día en donde yo abro mi computadora y de pronto, ¡ping!, aparece